Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, estamos en la segunda semana de avance del curso de Historia del Perú para el nivel pre o cuarto secundario. Bueno, esta semana tenemos que establecer el avance de los primeros gobiernos de la época del caudillismo militar. En la semana anterior habíamos trabajado las características generales de este periodo. Lo que habíamos establecido era lo siguiente. Uno, se llamaba caudillo a los jefes militares que habían adquirido un gran prestigio producto de la lucha del proceso de independencia. Ellos, además de esto, venían teniendo tropas propias que las van a terminar utilizando para su beneficio, que por lo general terminaba siendo, en el caso de los grandes líderes, llegar al poder político. ¿Por qué lograron hacerlo? Porque quien debía gobernar, no nos olvidemos, eran los criollos civiles, pero los criollos civiles no venían teniendo la suficiente fuerza para poder tener el poder. Estaban muy débiles económicamente tras la guerra de independencia y políticamente no eran muy conocidos. Así que la debilidad de los criollos como característica principal y el prestigio de los jefes militares como característica secundaria era lo que le permitió a ellos llegar al poder. Dos características importantes además era la debilidad económica que venía teniendo el Estado. La agricultura débil, la minería reducida por la falta de mercurio, el comercio internacional bastante reducido porque se habían roto relaciones con España, el comercio regional con países como Argentina, Chile, se estaba desarrollando de manera progresiva, pero no terminaba generando los mismos ingresos que antaño. El objetivo era tener comercio con Inglaterra, pero habían dos problemas. Uno, Inglaterra estaba geográficamente muy lejano a nosotros y como que no éramos muy atractivos comercialmente para ellos. Y además de eso, las peleas internas entre los liberales, desde el punto de vista económico, que estaban defendiendo las ideas del libre comercio, y los conservadores, que estaban defendiendo las ideas proteccionistas o de terminar poniendo altos impuestos para proteger la producción local frente a la producción inglesa de mayor cantidad y de menor precio. Precisamente estas diferencias entre estos grupos va a terminar generando un segundo problema, la gran inestabilidad política. Una de las características que había mencionado importantes eran los inmensos intentos de golpe de Estado, algunos fallidos, algunos exitosos, pero que no terminaban permitiendo de que el Estado se consolide. Había dos grupos políticos, no te olvides de lo que voy a mencionar, los liberales y los conservadores. Los liberales planteaban de que cada departamento del Perú tenga derecho a organizarse administrativamente de manera autónoma. Y los conservadores planteaban que no, que el gobierno debería ser centralizado por parte de la capital, que terminaba siendo la ciudad de Lima. Estas diferencias económicas, políticas, administrativas van a terminar generando de que uno y otro bando estén peleándose permanentemente por el poder y con intento de golpe de Estado, o con guerras civiles, que era mucho peor. Esto generó, en algo que mencionábamos la vez pasada, un gobierno de carácter pendular. El gobierno pasaba de liberales a conservadores, pero no porque tuvieran una idea de progreso nacional, sino que cada uno de ellos venía teniendo su idea particular. Y el problema era que cuando el otro llegaba al poder, deshacía las medidas del primero. Y esto no permitía que el Perú tenga un avance, sino que estos constantes conflictos internos eran, digamos, muy comunes. Otra cosa que les hacía o que les daba a entender la vez pasada es que no es que el Perú fuera un país, el único país de Sudamérica que tenía ese problema. Falso. Todos los países de la región venían teniendo en mayor o en menor medida esa inestabilidad. El único que se podría salvar, si lo queremos llamar así, es Chile, aunque Chile utilizaba un montón de recursos en su ejército, por ejemplo, en la represión para terminar evitando revueltas. Pero todos los demás países, Argentina, Brasil, la zona de la Gran Colombia, luego dividida en Ecuador, Colombia, Venezuela, todos van a estar en estos conflictos de carácter internos permanentes. Bueno, ahora nos corresponde ver a los primeros gobernantes de ese periodo. El primer gobernante de la época termina siendo José de la Mar. José de la Mar es un caso especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque José de la Mar ya había sido parte del gobierno. Cuando se retira San Martín del Perú y se forma el primer Congreso peruano, se establece una junta militar de gobierno. Y la junta militar fue encabezada por José de la Mar. Pero ahora la Mar va a terminar teniendo el cargo de presidente de la República. Él es el primer presidente constitucional del Perú, ¿verdad? El primer presidente del Perú, por si no te acuerdas, era José Larriba Agüero. Pero José Larriba Agüero terminó llegando al poder por un golpe de Estado. En cambio, José de la Mar va a terminar siendo electo por el Congreso de la República. Así que va a ser electo de acuerdo a lo que la ley o la Constitución manda. Por eso se le conoce como el primer presidente constitucional del Perú. Es un caso especial. ¿Por qué la Mar termina siendo el primer presidente de este periodo? Bueno,
Cuando el Perú se separa ya de la Federación de los Andes y del dominio de Simón Bolívar, ya que Bolívar había ejercido el cargo de dictador, gobernaba sin un poder del Congreso que lo termine limitando, pues ahora el Congreso se restauró y el Congreso, encabezado por los liberales y liderado por Luna Pizarro, querían a un presidente con el que puedan terminar negociando acuerdos. Problema: quienes querían llegar a ser presidentes y tenían la fuerza para hacerlo eran los caudillos, y los caudillos en su mayoría eran conservadores, proteccionistas. Entre ellos, ¿quién estaba? Estaba Agustín Gamarra, el principal líder de los conservadores en el Perú. Está Gutiérrez de la Fuente, mano derecha de Agustín Gamarra. Está, por ejemplo, Andrés de Santa Cruz, que luego va a ser presidente de Bolivia, y lo iremos viendo a él, y José de la Mar. Entre estos cuatro, militares, caudillos, conservadores, digamos, con el que más se podía negociar, con el que se podía llegar a acuerdos políticos, el más manejable era José de la Mar. Por eso que el Congreso Liberal escogió a la Mar como presidente de la República para evitar a estos caudillos, conservadores, recalcitrantes o muy opositores que lleguen al poder. Precisamente hubo una suerte de acuerdo entre estos dos grupos. El Congreso Liberal le terminó diciendo a la Mar: maneje usted la vida económica del país. Y por eso es que desde el punto de vista económico el gobierno de la Mar va a terminar teniendo medidas económicas proteccionistas. ¿Qué significaba eso? Altos aranceles y limitar la llegada de productos ingleses para proteger los talleres de producción textil en el Perú. Pero desde el punto de vista político, quien iba a tomar la decisión es ser el Congreso. Por eso es que un Congreso en su mayoría liberal va a terminar estableciendo una constitución de este tipo. En 1828 aparece la tercera constitución del Perú. ¿Ya? No tenemos ni 7 años de independencia, teníamos 3 constituciones que hablaban de la inestabilidad política. Esta constitución tenía como modelo la Constitución de los Estados Unidos. No se olviden, Estados Unidos es una república federal. ¿Qué significa eso? Significa de que no hay un rey, el Estado está dividido en 3 poderes, y lo particular, por eso es federal. Recuerden que cada estado de los Estados Unidos es autónomo para poder tomar sus decisiones, que es lo mismo que planteaban los liberales para el Perú. ¿Ya? Ahí se ve la mano de los liberales, el poder que ellos venían teniendo para poder establecer esta nueva constitución. Otro de los puntos particulares que se viene teniendo es este. Bueno, en los libros se nos menciona, ¿ya? Y en las clases se menciona que la independencia termina siendo beneficiosa para todos. Y lo es, ¿ya? Y lo es. Pero hay que tomar en cuenta que no todos los sectores siempre se van a ver beneficiados con los cambios. Cuando alguien gana, otro pierde. Y no solamente perdió con la independencia el dominio colonial ligado a la corona española, sino también hay sectores sociales que se ven perjudicados. Por ejemplo, hay un caso especial. En 1827-28 se produce la llamada rebelión de los iquichanos. ¿Quiénes son los iquichanos? Los iquichanos terminan siendo los pobladores de un pueblo llamado Iquicha, ubicado en Huanta, Ayacucho. Y ellos se rebelan contra el gobierno independiente encabezado por el presidente La Mar. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la época del virreinato para ellos terminaba siendo más beneficiosa que la vida independiente. A ver, así como en la época del Tahuantinsuyo habían tierras del Inca, del Sol y del pueblo, en la época del virreinato estas se terminaban transformando en tierras del rey o realengas, tierras de la Iglesia Católica o abadengas, así como estaban las tierras del Sol antes, y las tierras del pueblo eran las tierras de la I o las decimales. Vamos a la primera. Las tierras del rey o realengas se caracterizaban por algo: por no pagar tributo al rey, porque eran tierras del rey, ¿ya? Y la gente que vivía en esos pueblos pues tenían el derecho de no pagar tributos al rey. Así que precisamente el pueblo de Iquicha era una tierra realenga, y el pueblo de Iquicha no pagaba tributos como el tributo indígena en el virreinato. Así que para ellos el virreinato era genial. Pero cuando se produce la independencia la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ahora todos los indígenas, sin distinción, van a tener que pagar tributo indígena. Así que si en el virreinato yo no pagaba tributos, pero en la república independiente sí las pago, pues yo prefiero la época del virreinato porque más beneficiosa me era. Por eso es que estos iquichanos se rebelan precisamente contra el cobro de los tributos, ya que no pagan el virreinato, pero van a terminar siendo aplastados militarmente. Profesor, pero ya perdieron, entonces ¿por qué le damos tanta importancia? Para entender de que no todos los sectores de la población estaban de acuerdo con la independencia, y la Mar tuvo protestas sociales por ese tipo de condiciones. Pero seguramente el caso más emblemático de los primeros años tras la presencia de Simón Bolívar va a terminar siendo el conflicto o los problemas limítrofes políticos y hasta militares que vamos a tener con la Gran Colombia.
La vez pasada mencionábamos que el Perú solamente tenía 3 países con los que compartía frontera: la Gran Colombia por el norte, el Brasil por el este y Bolivia por el sur. Habían varios problemas entre nosotros y la Gran Colombia. El primero de ellos era que el Perú se había retirado de la Federación de los Andes, no nos olvidemos. Y la Federación de los Andes lo conformaban la Gran Colombia, Perú y Bolivia. El hecho que no esté el Perú, ¿ya?, no permitía de que haya una continuidad geográfica de este intento de organización política. Así que la Gran Colombia y Bolivia nos presionaban permanentemente para que nosotros regresáramos a esa organización. Producto de esa presión se van a terminar produciendo conflictos con estos países, conflictos armados. El primero de ellos lo vamos a tener contra Bolivia. Lo especial: la guerra contra Bolivia no es una guerra del ejército peruano contra el Estado boliviano. No. La vez pasada le decía que el ejército en realidad es un cascarón. En su interior hay muchos caudillos militares con propias tropas. Y en el caso particular, ¿qué sucedió? A Bolivia se le hace la guerra o se le ataca, no por el Estado peruano, sino por las tropas de un caudillo especial que es Agustín Gamarra. Gamarra invade Bolivia, enfrenta y derrota a las tropas de Antonio José de Sucre, mano derecha de Simón Bolívar y gobernante del territorio boliviano, y una vez que lo termina sometiendo, va a terminar obligándole a firmar un tratado llamado el Tratado de Piquiza. Lo retira a él y a sus tropas de la zona de Bolivia, y Gamarra establece que su aliado, ¿ya?, y amigo de la infancia, Andrés de Santa Cruz, sea el nuevo presidente del territorio boliviano. Recuerden, no es que Gamarra, buena gente, regale territorios, es política. Y en política lo que Gamarra estaba pensando a futuro era terminar estableciendo la unión entre Perú y Bolivia, la llamada Confederación. Y quería a Santa Cruz como aliado para que le devuelva el favor de respaldar la organización de la Confederación con Gamarra al mando. Ya veremos qué pasó luego. Pero en el momento que nosotros invadimos Bolivia y votamos a Sucre, pues Bolívar estaba bastante molesto con nosotros. Y el Perú decidió en ese momento atacar a la Gran Colombia. En el ataque contra la Gran Colombia, este se hizo por mar y por tierra. Por mar se va a terminar desembarcando en el Golfo de Guayaquil, que ya te explicaré por qué está dentro del Perú, ya te explicaré eso en un momento. Desembarca en el Golfo de Guayaquil, ya con las tropas del almirante Guise, y luego viene el mismo presidente Lamarck con sus tropas avanzando hacia la zona de lo que ahora vendría a ser Ecuador, en la zona de la Gran Colombia. La invasión por mar fue efectiva. La invasión por tierra terminó permitiendo que avancemos en muchos territorios, pero en un pueblo llamado con el nombre de Tarqui se va a terminar produciendo la batalla decisiva de esta guerra. La batalla de Tarqui ya es un caso muy especial. Para Ecuador esa batalla representa el día del ejército ecuatoriano y la consolidación de su independencia, cuando es bien raro. Nosotros no perdemos la batalla de Tarqui contra ellos, al contrario, la batalla la terminamos ganando gracias a las tropas de Domingo Nieto y los húsares de Junín. Pero se decidió firmar un pacto, ¿ya? O sea, en el campo militar ganamos, pero se termina estableciendo un acuerdo, ¿ya?, de buena voluntad del retiro de las tropas peruanas, porque a pesar de haber ganado la batalla, estábamos, digamos así, reducidos en ejército contra ellos en una proporción de 4-1. O sea, si seguíamos la batalla, probablemente podíamos perder. Así que se firmó un acuerdo para ponerle fin a esta batalla y a la guerra. Ese acuerdo se le conoce con el nombre del Convenio de Girón. En el Convenio de Girón, ¿qué se estableció? ¿Ya? ¿Qué se estableció? Se estableció que las tropas peruanas iban a retirar de la región de la Gran Colombia, pero además de retirarse de la zona de la Gran Colombia, Ecuador terminaba, o la Gran Colombia terminaba pidiendo de que los dos países teníamos que terminar revisando el tema de las fronteras que veníamos teniendo. ¿Por qué? Porque Ecuador, o la Gran Colombia, disculpen, terminaba reclamando 4 territorios para ellos. ¿Y los territorios cuáles eran? Vamos a marcarlos ahí en la diapositiva. Ya fíjate en la diapositiva, vamos a marcarlo por acá para que se vea. A ver, uno termina siendo el territorio de Guayaquil, ¿ya? Acá, se está marcando por acá, Guayaquil. El otro territorio que ellos reclamaban era el territorio de Tumbes, ¿ya?, que también está por ahí, ¿ya? Tumbes. El otro territorio que reclamaban era la zona de Jaén, que está por acá, y el cuarto territorio mucho más grande terminaba siendo la zona de Maynas. Esos 4 territorios, ¿ya?, ellos lo terminaron reclamando como suyos, ¿ya? Y esto es lo que se buscaba negociar, o lo que se buscaba discutir con parte de la firma del Convenio de Girón. Puntos importantes. ¿Por qué? ¿Por qué no se logró tener una victoria definitiva en el ataque contra la Gran Colombia? Uno de los motivos por el cual no se logra ganar, más que por qué no perdemos, por qué no se logra ganar, es por el caudillismo.
Producto del caudillismo, por ejemplo, Agustín Gamarra no terminó movilizando sus tropas de manera decisiva para poder generar la victoria militar, y eso terminó debilitando la línea de ataque en el momento de la guerra. Ahora, Gamarra no lo hizo ya por intereses particulares. ¿Por qué? Porque cuando se firma el convenio de Girón, lo que él va a terminar haciendo es movilizar sus tropas hacia el Perú y promover un golpe de Estado. Ese golpe de Estado, ese golpe de Estado de Gamarra contra la MAR, se va a justificar en dos elementos. Uno, que en el convenio de Girón, se habían terminado supuestamente entregando territorios. Pero tú me has dicho que no, tú me has dicho que solamente se retiraron las tropas y luego se va a terminar discutiendo el tema fronterizo. Eso no importa, ¿ya? Esto es política. Lo que acaba de hacer Gamarra es terminar diciéndole a la población que el presidente de la MAR es un vendepatria. ¿Y por qué? Porque no es peruano. Se va a terminar utilizando argumentos nacionalistas de Gamarra. Gamarra va a decir, yo soy cusqueño, yo peruano hubiese defendido mejor los intereses del país. La MAR había nacido en Cuenca. Cuenca es actual Ecuador y Ecuador era parte de la Gran Colombia. Así que, como él no era peruano, no defendió los territorios. Ante eso, Gamarra da un golpe de Estado y luego, para justificar su llegada al poder, va a terminar estableciendo una de las elecciones donde él gana. La cosa cambia con Gamarra, ¿por qué? Gamarra va a tener dos periodos presidenciales. El que nos interesa ver ahora es el primer periodo, entre 1829 y 1833. Él era, como le dije hace un rato, el principal líder de los conservadores. Conservadores planteaban centralismo del poder en Lima y planteaban además de eso unas medidas económicas proteccionistas. Subir los aranceles y no permitir el comercio con Inglaterra, cosa que los liberales no estaban de acuerdo. Cuando Gamarra llega al poder, él tiene una tendencia conservadora y proteccionista. Les pongo un ejemplo. A ver, ¿qué es un arancel? No nos olvidemos. ¿Es el impuesto a la importación o el impuesto a la llegada de productos del exterior? Gamarra planteó, producto que venga desde el exterior y termine no siendo producido por nosotros, va a terminar pagando como impuestos 90% sobre el precio de venta del producto, en castellano. Si terminamos trayendo una máquina textil, porque la industria textil inglesa era la que predominaba en ese momento, si traemos una máquina textil de Inglaterra hacia el Perú y esa máquina cuesta 1.000 libras esterlinas, pongamos cualquier precio, pues ellos tenían que pagar de impuestos 900 libras al Estado peruano. Así que si el precio era 1.000 y el impuesto era 900, esa máquina llegaba al Perú costando 1.900 libras, que era una cifra gigante. Por otro lado, si es que desde el exterior se querían traer productos que nosotros sí producíamos y por lo tanto nos iban a generar competencia, tenían que pagar 200% de aranceles. En castellano, si una chompa inglesa valía 100 pesos peruanos, entonces tenían que pagar de impuestos 200 pesos. Su chompa valía al final en el mercado peruano 300 pesos, muy cara. Una chompa peruana que se hacía a mano, y por lo tanto el costo era mayor, costaba 180 soles o 180 pesos. 180 pesos contra los 100 de los ingleses, la gente iba a preferir un producto de 100. Pero si les terminamos subiendo tanto los impuestos y vale 300, la gente preferirá los productos peruanos. Pero está bien, Gamarra está defendiendo la producción nacional. Recuerden lo que les dije, cada uno de estos grupos liberales y conservadores estaban defendiendo sus intereses. Cuando Gamarra hizo eso, los ingleses evidentemente comercio con nosotros no querían tener, así que ahuyentamos el comercio con los ingleses, que a los conservadores les interesaba, pero a los liberales no, porque si Inglaterra no nos vendía, tampoco nos compraba lana y algodón, que eran los productos que los liberales terminaban vendiendo. Así que esto generó que los liberales, al verse perjudicados, le hagan la vida imposible a Gamarra, generando una gran inestabilidad política propia del caudillismo. Los liberales van a intentar 17 veces llegar al gobierno mediante golpe de Estado. Todas fracasaron. Gamarra logra sus 4 años de poder. Pero tomen en cuenta, su gobierno, los pocos recursos que venía teniendo por el comercio limitado, los tenía que gastar en compra de armamento y protegerse de los intentos permanentes de golpe de Estado. Lima ya no era una capital, Lima terminaba siendo una zona de guerra, y en esa zona de guerra la situación política terminaba siendo muy complicada. La percepción de la gente, cómo es que la gente veía a Gamarra, lo veía como un gobierno débil económicamente, con un comercio muy limitado, con pocos puestos de trabajo y con intentos permanentes de golpe de Estado, la gente estaba fastidiada con él. Los liberales, para mantener una presión mayor, van a hacer algo. Desde el Congreso van a terminar siendo muy opositores. Hay un nombre, que lo vamos a ver en las preguntas más adelante, que se llama Francisco de Paula González Vigil, congresista, sacerdote él, y va a terminar siendo uno de los principales críticos de Agustín Gamarra. Pregunta de examen de admisión. Este personaje, cada vez que terminaba tomando la voz en el Congreso, la gente ya sabía qué iba a decir.
su frase con la que fue conocido era: yo debo acusar, yo acuso, y comenzaba todas las críticas contra el gobierno de Gamarra para demolerlo políticamente. Bueno, era parte de estas luchas por el poder entre liberales y conservadores. Lo otro, Gamarra, no se olviden, llega criticando de que se habían entregado territorios por el convenio de Girón a la Gran Colombia, que ya le dije que no era cierto. Pero como este acuerdo lo había firmado el presidente Lamar, había sido un acuerdo de Estado, pues el nuevo presidente del Estado tenía que reconocer ese acuerdo. Y lo reconoció. Se tuvo que firmar un acuerdo con la Gran Colombia para definir fronteras en 1829, llamado el Tratado Larrea-Gual. En el Tratado Larrea-Gual, ya les dije, 4 territorios terminaba pidiendo la Gran Colombia. ¿Y estos cuáles eran? No te olvides, eran Guayaquil, Tumbes, Jaén y Maynas. ¿Ya? A ver, en la clase anterior habíamos mencionado que habían 2 mecanismos para poder definir los territorios que los países reclamaban, para delimitar las fronteras. Uno de ellos terminaba siendo ¿cuál? Uno de ellos terminaba siendo el sistema del uti possidetis. No se olviden, ¿no? Lo que tuyo fue, ya lo seguirá siendo. ¿Ya? Lo que tuyo fue, lo seguirá siendo. Entonces, con el sistema del uti possidetis, no se olviden, el Perú va a terminar logrando demostrar con documentación que el territorio de Tumbes y Maynas nos pertenecían hasta el año 1808. Y por lo tanto ese territorio era nuestro y no había forma que la Gran Colombia lo reclame. Por otro lado, estaba este tema que era más complicado, el tema de Jaén y Guayaquil. Jaén, y por eso estaba el tema del mapa, si se dan cuenta, Jaén se termina encontrando, vamos a ponerlo por acá con un resaltador de otro color, ¿ya? Jaén se termina encontrando acá, ¿ya? Acá, no se olviden, ¿eh? Jaén está acá. Y tomen en cuenta que Jaén está dentro de los territorios del Virreinato de la Nueva Granada, le pertenece a la Gran Colombia. Pero recuerden que había un mecanismo, el llamado sistema de libre determinación de los pueblos. Si 2 países reclamaban la misma provincia como suya, con documentación, ¿ya? O la otra fórmula terminaba siendo si es que una provincia fronteriza, quería pertenecer al país vecino. Por libre determinación de los pueblos, Jaén decidió, por voto popular, entrar al territorio peruano. Y por eso es que nosotros lo aceptamos. Guayaquil fue un caso diferente. Guayaquil fue nuestro hasta el año 1822, en la que en la conferencia de Guayaquil, San Martín le cede a la Gran Colombia. ¿Qué es lo que pasó? Lo que va a suceder es que Guayaquil decide ahora por libre determinación de los pueblos, y en realidad por una fuerte presión política de Simón Bolívar, establecer que se quería quedar con la Gran Colombia, y establecieron su derecho a libre determinación de los pueblos, y se fueron con el territorio de la Gran Colombia, y no hay problema alguno. Un dato que también ha sido pregunta de examen de admisión es ¿ya? Te lo dije la vez pasada. Pregunta 1. El uti possidetis se fundamenta ¿en qué sistema? En el sistema de lo que fue tuyo lo seguirá siendo. ¿Ya? Es el principio. ¿Qué territorio entra al territorio peruano por libre determinación de los pueblos? Jaén. ¿Ya? Jaén. ¿Cuál es la base? No se olviden ustedes, del territorio de las nuevas repúblicas formadas en América Latina, son las audiencias. La audiencia de Quito es la base del actual Ecuador, y la audiencia del Perú es la base del actual, o la Real Audiencia de Lima es la base del territorio peruano actual. Ahora, tomen en cuenta, repito, que Jaén se va a terminar quedando con nosotros, por la libre determinación de los pueblos, y Guayaquil se va con la Gran Colombia bajo esa condición. ¿Qué más? Gamarra, no se olviden, cuando había invadido Bolivia, puso a Santa Cruz, a su amigo, en el gobierno. Y el objetivo era que se establezca la confederación. Pero Santa Cruz no quiso. ¿Y no quiso por qué? Porque lo que Gamarra quería era una confederación peruano-boliviana conservadora y bajo el mando de Gamarra. Santa Cruz había cambiado de su posición. Ya no era conservador, ahora era liberal. ¿Por qué? Porque el comercio de Bolivia era complicado por su posición geográfica. Así que él consideraba que un sistema de apertura comercial era más beneficiosa. Por eso mismo es que ya no estaba de acuerdo con Gamarra en esta posición política, y menos en someterse al Perú por completo. No se logra la confederación, pero esto recién se va a establecer de manera real en la época del presidente Orbegoso. ¿Qué pasó? Gamarra acaba su periodo de gobierno en el año 33, se establecen elecciones presidenciales y se escoge a los liberales. ¿Por qué? Porque la gente ya no estaba de acuerdo con este gobierno inestable, conservador que Gamarra había ejercido. Se escoge a Orbegoso como presidente de la República, y él, siendo liberal, ¿qué es lo que establece? No un alza, sino una reducción de los aranceles.
los pone muy bajitos y de esa manera se logra atraer al comercio inglés. Pero cuando llegaban los productos textiles ingleses, como ya te dije, de menor precio, ¿qué pasaba? Esto perjudicaba a los negocios de los conservadores como los talleres textiles. ¿Qué es lo que pasó? Estos conservadores van a comenzar a hacer toda una fuerte oposición contra Orbegoso, ¿ya? Contra Orbegoso. ¿Qué hay que tomar en consideración? Uno de los reclamos más interesantes que leí en algún momento fue este. Hubo una protesta tremenda en 1834 contra el presidente Orbegoso. 1833, disculpen. ¿Qué es lo que hizo la gente? Los dueños de talleres, ya productores y vendedores de ropa en el Perú, en Lima específicamente, hicieron una protesta simbólica. Cerraron sus negocios con candados, agarraron las llaves y las terminaron llevando hacia Palacio de Gobierno. Y las llaves se las tiraron en la puerta ya de Palacio al presidente Orbegoso. Simbólicamente le estaban diciendo de que de una vez te regalo mi negocio que está quebrando, ya, porque tú se lo estás regalando a los ingleses. Orbegoso negoció con los líderes de esta protesta y le dijo, ¿qué cosa necesitan? Bueno, lo que queremos es que termines elevando los aranceles para protegernos. Orbegoso le dijo, ¿estás seguro que quieres que eleve los aranceles? Sí, perfecto. ¿Qué hizo? Elevó los aranceles, pero no al producto textil inglés, sino al trigo de Chile. Profesor, ¿y qué tiene que ver Chile acá? Es que desde la época del virreinato hay una relación comercial bilateral entre Perú y Chile. Nosotros consumimos mucho pan, ¿ya? Y el pan se hace de harina de trigo. Y el trigo no lo producimos nosotros, lo produce Chile principalmente. Así que Chile nos compraba o nos vendía trigo, pero a cambio nosotros le vendíamos azúcar. La producción de azúcar estaba en la zona de la Libertad, en la costa norte del país. Precisamente al subirle los aranceles al trigo, limitamos su acceso. Y así como Chile no nos vendía trigo, tampoco nos compraba azúcar. Y esto perjudicó a los comerciantes azucareros que estaban en el norte. Lima y La Libertad, o Lima y Trujillo, eran las principales zonas que venían teniendo o que venían defendiendo las ideas conservadoras. Así que los conservadores pusieron el grito en el cielo y esto va a terminar generando un enfrentamiento mayor. Ya no golpe de Estado, algo mucho más grave, guerras civiles. ¿Qué es una guerra civil? La guerra civil es cuando la población de un territorio se divide en dos o más bandos y se comienzan a pelear entre ellos violentamente por el poder. La idea ya no es solamente sacar al presidente, es matar a la oposición. La primera guerra civil se produce en 1834 dirigida por un líder conservador llamado Pedro Bermúdez. No se olviden, el principal líder de los conservadores es Agustín Gamarra, pero él no quería dirigir ese golpe de Estado porque iba a terminar sonando a una persona, digamos, que está intentando vengarse. Como no le permitieron gobernar a él, entonces él también va a hacer inestable el gobierno Orbegoso. Por eso es que él no puso la cara. La cara la pone Pedro Bermúdez y en el año 34 inicia su guerra civil. Entre enero y abril del año 34, los enfrentamientos van a ser diversos, principalmente en la sierra centro y norte del país, pero no hay resultados, lo que mostraba que las tropas de ambos bandos venían teniendo un poder semejante. Por eso es que en abril del año 34 se establece una tregua, y esta tregua se le conoce con el nombre del Abrazo de Maquinguayo. Las tropas de Orbegoso liberal y las tropas de José Rufino Echenique conservador terminaron rompiendo filas y terminaron literalmente abrazándose entre ellos. No solamente los líderes, sino también la población, porque en la guerra civil habían familiares y amigos que estaban en diferentes bandos. Cuando se logra el abrazo de Maquinguayo hay un acuerdo. El acuerdo era, ya, tú liberal Orbegoso seguirás gobernando, pero dos cositas nomás. Uno, sube un poquito los aranceles para no perjudicar mucho mis negocios. Orbegoso negocia con los ingleses y ellos aceptan por la estabilidad política. Y lo otro eran cargos de gobierno, y esto recuérdalo muy bien. ¿Cuál era el problema de la pelea entre liberales y conservadores? Que cuando los liberales llegaban al gobierno, ellos terminaban ocupando todos los cargos y todos los beneficios comerciales para ellos, mientras que los conservadores se perjudicaban por completo. Cuando los conservadores llegaban al poder, hacían exactamente lo mismo, todos los cargos para ellos y los beneficios económicos para su grupo. Lo que están pidiendo los conservadores es que, bueno, oye, no solamente que los cargos sean para los liberales, sino también para los conservadores. Un caso especial fue Felipe Santiago Salaverry. Salaverry era conservador, pero no era del bando, ni de Bermúdez ni de Gamarra, ¿ya? Era un conservador por su propia cuenta, jefe militar bastante joven de la época de la lucha de independencia. A Salaverry le dieron el cargo de supervisor general del ejército, que significaba de que él terminaba aprobando o desaprobando los ascensos militares. Y lo que hizo Salaverry fue ir forjando una alianza con varios jefes militares para poder conseguir respaldo para cuando él quiera llegar al gobierno. Meses después sucede algo. Agustín Gamarra se acerca a Salaverry y Salaverry
lo huele, ya vamos a decir así. Gamarra le termina diciendo a Salaverry, o antes de decirle, Salaverry dice, oye, por si acaso yo no te voy a ayudar para que tú seas presidente de la República. Y Gamarra le dice, y yo no quiero tu ayuda, al contrario, yo vengo a ayudarte a ti para que tú seas presidente. ¿Qué hizo Gamarra? Gamarra, que terminaba teniendo un apoyo político muy sólido en Cusco, organizó un supuesto levantamiento, ¿ya? Un levantamiento armado. Cuando Orbegoso se entera de esa información, Orbegoso dijo, se retomó la guerra civil. ¿Qué hizo Orbegoso? Fue moviendo sus tropas de Lima hacia Arequipa para trasladarse al Cusco, pero cuando llegó a Arequipa se enteró de que todo este supuesto intento de levantamiento armado no existía. Lo que había hecho Gamarra era levantar a la gente para dar solamente una cortina de humo. Orbegoso se traslada a Arequipa, Lima estuvo sin defensa y en ese momento Salaverry termina dando golpe de Estado. Tenemos dos presidentes, el liberal Orbegoso en Arequipa y el conservador Salaverry en Lima, que dio un golpe de Estado desde la fortaleza Real Felipe. ¿Cómo se iba a definir esto? Bueno, simplemente como una guerra civil nuevamente. Pero como ya les había mencionado, en la guerra civil anterior las fuerzas militares de ambos bandos eran semejantes. ¿Cómo romper ese equilibrio? Bueno, se terminó buscando una fuerza militar externa. Gamarra se acerca al presidente Santa Cruz de Bolivia y le propone una confederación peruano-boliviana, ¿ya? En un cogobierno, en una compartición del poder entre Gamarra y Santa Cruz, pero Santa Cruz no estuvo muy de acuerdo. Lo escuchó, pero no estaba de acuerdo porque, ya te dije hace un rato, Santa Cruz había cambiado de postura económica, ya era liberal, y sabía que Gamarra conservador no iban a terminar, digamos, teniendo compatibilidad en sus ideas. Así que por eso es que Santa Cruz le dijo, bueno, dame tiempo para pensarlo, pero Orbegoso le hizo una propuesta mucho más grande. Orbegoso le terminó planteando, tú me das tu apoyo, ya, presidente Santa Cruz, y formamos la confederación contigo al mando. Uy, con eso Santa Cruz dijo, perfecto, ayudo a Orbegoso y terminaron con su apoyo militar ganando la guerra. La Segunda Guerra Civil se define con la presencia de las tropas de Bolivia en favor de los liberales con Orbegoso a la cabeza, y en estas batallas, o en esta guerra, se van a producir varias batallas. Una de ellas va a terminar siendo la batalla de Yanacocha, en donde Gamarra es derrotado, y posterior a esta, él y varios líderes conservadores como Gutiérrez de la Fuente, que era su mano derecha, o Ramón Castilla, por ejemplo, van a ir hacia Chile, donde van a buscar refugio, donde van a criticar la presencia de Santa Cruz. Y el otro caso, Salaverry, el presidente que había llegado por golpe de Estado, va a terminar siendo derrotado tras la batalla de Socabaya, va a ser tomado prisionero y luego fusilado, ¿ya? Con la muerte de Salaverry, pues se puso fin a esta guerra civil y se terminaba ahora cumpliendo lo que se había planteado, la eliminación el establecimiento de la Confederación Peruano-Boliviana, pero que ya es tema de la próxima clase. Bueno, hasta ahí el avance, ¿ya? Pero ahora tenemos que pasar a ver las preguntas dirigidas, ¿ya? Así que sería bueno que hagas una pausa ya en el video y que tú mismo vayas tomando las posibles respuestas que ahora yo te voy a terminar dando, ¿ya? Toma tu tiempo y ahora comenzamos a dar las claves de las preguntas dirigidas. Comencemos con la pregunta número 1, ¿ya? La pregunta número 1 dice, al primer militarismo, ya no se olviden, el primer militarismo estaba dividido en dos, el caudillismo militar, del 27 al 45, y del 45 al 72 está la prosperidad falaz. Dice, al primer militarismo en la historia peruana también se le conoce como, bueno, se le conoce como, y vamos a poner por acá la clave, se le conoce con el nombre de el caudillismo o el militarismo de la victoria. Y se le llama así, ¿por qué? ¿Verdad? Uy, vamos a ver qué pasó. Ahí está. Se le conoce con el nombre del militarismo de la victoria porque son los militares que le llegan al poder, pero tras la victoria en la batalla de Ayacucho en el proceso de independencia. Se le llama militarismo de la derrota, ya, por ejemplo, al periodo que va de 1883 al 95, el segundo militarismo, porque van a llegar al poder militares tras la derrota en la guerra contra Chile. Ya, acá ellos tienen su prestigio por las victorias militares que habían obtenido de la independencia. Así que la clave es la A. 2 dice, la guerra contra la Gran Colombia y la rebelión de los iquichanos son hechos que se dieron en el gobierno de... ¿Y de quién era? Del gobierno de José de la Mar. Clave B de bandera. Pregunta 3, ¿se considera como la obra política principal de la época del gobierno de la Mar? Bueno, desde el punto de vista económico son proteccionistas, desde el punto de vista político son liberales con la Constitución de 1828, así que la clave es la B de bandera. Se tachó de nuevo, a ver.
clave B de bandera. Pregunta 4, dice, la guerra entre el Perú y la Gran Colombia tuvo como antecedente, ¿ya? Bueno, el antecedente va a ser que Perú invade al territorio boliviano, saca a Sucre, ¿ya? Y ponen a Santa Cruz como gobernante, no te olvides. Pregunta número 5 entonces dice, en el primer militarismo el conservadurismo autoritario fue representado por, bueno, los conservadores tienen como líder principal a Agustín Gamarra, la clave es la clave C, ¿ya? Pregunta 6 dice, el Tratado de la Reagual, ¿ya? Que puso fin a la guerra contra la Gran Colombia fue suscrito en el gobierno de, no se olviden, ¿eh? Gamarra había terminado dando golpe de estado porque supuestamente estábamos regalando territorios a la Gran Colombia, pero él tuvo que negociar las fronteras con este país en 1829. Un dato, y está en la siguiente pregunta, si no me falla la memoria. Justo, pregunta examen de admisión año 2005, dice, Colombia, Venezuela y surgen simultáneamente como naciones en 1830. La Gran Colombia ya no existe, pero estas se terminaron dividiendo en 3 países. Colombia, Venezuela y Ecuador. Ecuador, clave E. No sé si habrán visto ustedes que las banderas de estos 3 países vienen teniendo los mismos colores, ya hasta la misma distribución, porque esa era la bandera de la Gran Colombia, a la cual inicialmente pertenecían y luego se separaron en el año 30. Pregunta 8, vamos, 3 más, dice, denunció el gobierno autoritario de Gamarra y concluyó su discurso con la siguiente frase, yo debo acusar, yo acuso, te lo mencioné, la respuesta era Francisco de Paula González Vigil, el crítico más fuerte que tenía desde el Congreso el presidente Gamarra. Pregunta número 9, en la selección del año 33, el candidato de tendencia era elegido como presidente por la Convención Nacional y fue año 33. ¿Quién inició su gobierno en ese periodo? Ahí está, el presidente Orbegoso. Así que la clave es el presidente Orbegoso y está en la alternativa de dedo. Y la última pregunta, muchachos, dice, Santa Cruz logró el control del Perú al vencer a los caudillos militares entre el año 35 y 36. ¿A quiénes terminó venciendo? A los caudillos conservadores que eran Salaverry y Gamarra. ¿Cuál sería la clave entonces? Sería la E de la. Bueno, muchachos, eso es todo por la sesión de ahora. La próxima clase tendremos que ver la Confederación Peruano-Boliviana, la anarquía militar o el segundo gobierno de Gamarra y la anarquía militar que se produce tras ese periodo. Así que nos vemos hasta la próxima clase.